día, mis hermanos, una semana más en la que hemos de reconocer la bondad del Señor al permitirnos eh, vivir y en medio de todo este tiempo seguir orando y anhelando con todo nuestro corazón realmente volver a reunirnos, volver a congregarnos. Mientras tanto, seguimos haciendo uso de estos medios que también el Señor nos ha permitido para hacer culto a Él, para bendecirnos mutuamente, para dar testimonio del Señor. Y por eso, en todo tiempo, como dice la palabra, encontramos razones para darle gracias y confiar y esperar en Él. En esta mañana vamos a terminar de estudiar nuestro texto que estamos viendo en Juan capítulo 11, cuando vemos y estudiamos acerca de Jesús como la resurrección y la vida. Entonces, en Juan capítulo 11 vamos a avanzar, a terminar este lindo relato, este maravilloso texto que nos anticipa quién es Jesús, su obra en la cruz, su muerte y su resurrección. Y vamos a orar y vamos a nuestro pasaje en esta mañana, en Juan capítulo 11. Padre nuestro, queremos agradecerte por este tiempo que nos das una vez más, por tu misericordia para nuestras vidas. Queremos atender a ti, a tu voz, hablarnos y atender de tal manera que haya aliento, haya fe, confianza en nuestro corazón, haya salvación en aquellos que aún no la tienen, pero sobre todas las cosas que tú seas mostrado glorioso, hermoso, precioso, maravilloso, poderoso en medio de la exposición de tu palabra, y que seas, Espíritu Santo, mostrándonos a Cristo, revelándonos a Cristo en nuestros corazones, y nuestras vidas sean llenas de aliento, fe, esperanza ante la persona de Jesús. Gracias. En tu nombre oramos y nos disponemos a oír, atender, obedecer, responder como tú quieres que lo hagamos a esta tu hermosa palabra. En tu nombre oramos. Amén y amén. Bien, como les acabo de decir, entonces estamos estudiando Juan capítulo 11, un texto muy lindo, asombroso, el último milagro o señal que haría Jesús antes de su muerte. Y como estamos allí viendo y venimos observando desde el primer sermón en este capítulo, vimos y estuvimos viendo en los primeros versículos, en la primera sección, que Cristo nos enseña que todas las cosas que ocurren en nuestra vida van a terminar dándole gloria a Él y gloria al Padre. A veces, como hemos dicho, no vemos completamente cómo eso va a llevarse a cabo, pero confiamos en los planes perfectos del Señor, y toda circunstancia y todo momento que vivimos tiene el fin último de mostrar a Cristo en su gloria, en su poder, en su majestad. También estuvimos viendo que, por lo tanto, Cristo nos enseña a saber y, por lo tanto, a confiar y esperar en el hecho de que Él gobierna en toda situación, que Él está en control de cada detalle de las cosas que vivimos, como estuvo en cada detalle, en cada circunstancia y momento de lo que Marta, María y Lázaro vivieron en el momento que Lázaro estuvo enfermo, y luego en su muerte y en su resurrección. También estuvimos viendo en este texto que Cristo nos enseña en medio de todo lo que vivimos también, al verlo a Él, a caminar en la voluntad del Padre, a caminar en la luz, a desear con nuestro corazón vivir en todo tiempo, viviendo en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y terminábamos diciendo que entonces Cristo nos enseña a confiar en Él en el temor. Recordamos cómo los discípulos vieron una amenaza, sus corazones se llenaron de temor al saber que iban a ir a Jerusalén o cerca a Jerusalén con Jesús, pero Jesús va a hablar, va a tratar, va a fortalecer el corazón de sus discípulos y va a enseñarles a confiar aún en medio del temor, algo que nosotros hemos tenido que aprender constantemente y seguiremos aprendiendo por la gracia del Señor, a confiar en Él en medio de los temores que en nuestro corazón los temores que quieran asaltar a nuestro corazón. Como entonces estuvimos viendo, llegamos al versículo 16, vamos a avanzar en esta mañana desde el versículo 17 en adelante,
Y en los últimos 4 días, ubicándonos entonces en el relato de Juan, Jesús había estado enseñando a sus discípulos, había estado trabajando, hablando, ministrando al corazón de ellos. Había estado, como les dije, trabajando en sus temores y fortaleciendo la fe de ellos. Y ahora vamos a ver que ya han pasado 4 días, Lázaro muerto, Jesús va camino a Betania a resucitar a Lázaro y la llegada de Jesús con sus discípulos a Betania también estaría rodeada de muchas emociones y enseñanzas, no solo para ellos, sino para nosotros en esta mañana. Jesús va a dejar claramente, y no solo por sus palabras, luego con la resurrección de Lázaro, va a dejar claramente establecido que Él es y nadie más. Él es el que tiene el poder sobre la vida, sobre la muerte. Él es la resurrección y la vida. Y entonces, cuando Jesús llega con sus discípulos a Betania y llega a la entrada de la ciudad, le informan que Lázaro lleva 4 días muerto, 4 días en el sepulcro. Juan nos está diciendo que muchos judíos estaban acompañando a Marta y a María en su duelo desde hacía unos días. Y cuando Marta entonces se entera que Jesús viene, que Jesús está llegando, ella sale a encontrarse con él y María queda en casa. Entonces ahí es cuando llegamos al versículo 20. Vamos a leer entonces en primer lugar los versículos 20 al 27, que es en primer lugar lo que compete al primer punto del sermón en esta mañana. Versículo 20. Dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Verso 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. En primer lugar, quisiera mencionar y que pudiéramos ver en estos versículos que Jesús responde a nuestra debilidad. Vamos a ver cómo Jesús ahora va a hablar, va a abordar, va a atender a la necesidad y a la condición y situación y lo que estaban viviendo y cómo lo estaban viviendo Marta y María. Y Jesús responde ante la debilidad de Marta, como Jesús responde ante nuestra debilidad. Hay algo que la Biblia nos muestra claramente y es algo que nos trae bastante tranquilidad, y es que vemos en la Biblia que se nos muestra a los cristianos tal y como son. En este caso, como estamos observando en la vida de estas mujeres en medio de todo lo que estaban viviendo, que eran mujeres de fe y debilidad al mismo tiempo. La Biblia nos va a mostrar de esa manera a los cristianos, seres humanos, pero que ha cambiado su vida obviamente, porque está la nueva vida, ahí está la obra de Dios en ellos, está el poder del Espíritu Santo actuando en los hijos de Dios, pero eso no oculta el hecho de la fragilidad y la debilidad que nos caracteriza. Y alguien dijo de este pasaje que comentarlo era como dorar o querer dorar el oro o pintar los lirios, pues el pasaje de por sí en sí mismo es bastante claro. Aún así es muy lindo y es un texto lleno de muchas emociones y de grandes riquezas. Es un texto muy, muy emocionante leerlo, estudiarlo, exponerlo, ver y pensar, imaginar todo lo que está ocurriendo allí que Juan nos relata y cómo Juan, inspirado por el Espíritu, nos deja allí para este texto, este relato, para darnos luz sobre quiénes somos y cómo reaccionamos nosotros de diferentes maneras a las diferentes circunstancias de la vida. Pero en medio de eso, sobre todas las cosas, mostrarnos la grandeza del amor, la compasión, la misericordia, el poder de nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas, obrando en todo tiempo. Entonces han pasado 4 días, nos dice Juan aquí, y la esperanza que Marta y María
tenían de que Jesús llegara, habían terminado con la muerte de Lázaro. Pero lo que ellas ignoraban era que su amigo íntimo, el Rey soberano, que tenía autoridad sobre todas las cosas, estaba llevando a cabo un plan y estaba ejecutando todo de acuerdo a su plan. Si recordamos, no era sanarlo, aunque Lázaro experimentó la enfermedad. Ya anteriormente dijimos que el propósito en principio no era sanar a Lázaro, sino resucitarlo. Además de que sus discípulos y estas mujeres hermanas fueran fortalecidas en su fe. Y como hemos mencionado en el sermón anterior, en las palabras de Jesús, todo esto terminaría para darle gloria a Dios. Entonces Marta se entera que Jesús viene en camino y sale a su encuentro. Por las palabras que leímos de Marta, que son palabras también que más adelante iría a decir María, es probable que en varias ocasiones estas hermanas que estaban sufriendo y con dolor en su corazón por la muerte de su hermano, se dijeran una a otra, si Jesús hubiera estado aquí, Lázaro no habría muerto. Si Jesús hubiera atendido a nuestra petición hace 4 días, Lázaro seguiría vivo. Y vemos que porque están las mismas palabras en sus labios, en Marta y María, lo habían comentado entre ellas. Y estas palabras, las que ellas dijeron a Jesús, pueden adquirir un significado dependiendo del tono en el que pensemos que ellas las pronunciaron. Algunos pudieran ver en las palabras de estas hermanas, y al verla en primer lugar aquí en labios de Marta, tal vez pudieran ver en sus palabras una especie de reclamo, pero realmente son una muestra de pesar, de debilidad y fe al mismo tiempo. Estas palabras no tienen la intención y no tendrían la intención de reclamarle a Jesús algo. Sencillamente ella está abriendo su corazón y está expresando la condición débil en la que está por lo que está enfrentando, pero al mismo tiempo sus palabras están llenas de fe, de confianza, de saber que Jesús pudo y tenía el poder de haber hecho algo. Es decir, podemos creer que las hermanas le estaban haciendo un reclamo o un reproche a Jesús por no haber estado con ellas cuando Lázaro aún estaba vivo, o podemos entender que estas palabras son palabras de ese grande lamento, del más grande lamento de alguien que está experimentando un gran dolor, que desde su realidad saben que la historia, lo que están viviendo, sería otra historia si Jesús hubiera llegado antes. Pero aún así, a pesar de lo sombrío que pudieran estar viendo la situación, vemos fe en sus palabras, porque saben que Jesús tenía el poder de hacer algo. Y esa mezcla de cosas experimentamos nosotros, experimentamos dolor, experimentamos debilidad en algunos momentos, pero nuestras palabras y nuestras oraciones dirigidas a Dios tienen también, están llenas de fe y confianza en alguna medida, a pesar de nuestra debilidad, sabiendo que Dios sigue siendo poderoso en medio de lo que estamos viviendo. Y Marta le dice entonces a Jesús, si hubieras estado aquí, si hubieras estado aquí, si hubieras venido antes. Y esas también pueden ser nuestras palabras. Pero si somos honestos, es realmente inútil pensar de esta manera. Matthew Henry dijo respecto a esto que tendemos a multiplicar nuestras dificultades imaginando lo que podría haber sido. Y realmente es así cuando tratamos de pensar y nuestra mente empieza a dar vueltas. ¿Y qué si hubiera ocurrido esto? ¿Y qué si Dios hubiera hecho esto? Y lo que ocurre es que incrementamos nuestra debilidad y nuestro dolor, pensando en lo que podría haber sido y no en lo que es, y en cómo Dios está actuando y obrando en lo que Él ha decidido hacer. Y esto ocurre porque pues no tenemos una visión completa de todas las cosas. Pero sabes que, y estoy seguro, como con Marta, sí tenemos la confianza en Él. Y no solo tenemos la fe y la confianza en Él, le tenemos a Él. Él
está presente, le tenemos a Él. Así pudiéramos decir muchas veces, ¿y qué si Dios hubiera actuado de otra manera? ¿Y qué si Dios hubiera respondido de otra manera? ¿Y qué si? Entonces, sobre todo esto, creo que lo que trae aliento en medio de nuestra debilidad es que a pesar de muchas cosas, Él está ahí y Él sabe lo que vivimos y Él está presente y sabemos quién es Él. Y recordemos que si el Señor no ha actuado como esperamos que lo haga, como dijimos en el sermón anterior, no es porque no te ame, no es porque no nos ame. Y a estas palabras, a esta expresión de Marta, ella añade lo siguiente que leímos allí. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. A lo que Jesús responde prometiéndole que su hermano resucitará. ¿Y qué dice Marta? Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Ahora, recordemos, devolviéndonos en el relato que nos plasmó aquí Juan, recordemos que el mensajero hacía 4 días, el que le llevó las noticias de la enfermedad de Lázaro a Jesús, el mensajero regresa y le dice a María y a Marta el mensaje o las palabras de Jesús. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Esta enfermedad no tendrá como fin la muerte. ¿Recuerda eso? ¿Sí? Allí lo encontramos en los primeros versículos de Juan capítulo 11. Jesús dice, esta enfermedad no tendrá como fin la muerte. ¿Y qué sucedió? Lázaro murió. Vaya, vaya. Pero recordemos, como hemos insistido en este hermoso pasaje, que Jesús no dijo que Lázaro no moriría, solo dijo que no tendría como fin la muerte, aunque atravesara por la muerte. Ella, Marta, había ido conociendo a Jesús y ella escucha del mensajero las palabras de Jesús y con seguridad su corazón se llenó de aliento, de esperanza y pareciera que con la muerte de su hermano todo había terminado en cuanto a las palabras de Jesús. Pero entonces ella entiende y ve que Lázaro va a resucitar, pero un día, el día final, en el día de la resurrección. Y ella sabe que todo lo que Jesús pide al Padre, el Padre se lo da, Él se lo concede. Ella sabe, y por ahí donde vemos la fe y la debilidad, que a pesar de lo que está viviendo y que esta situación la ha ido debilitando, ella sabe que si Jesús hubiera estado allí, Lázaro no habría muerto. Es la fe de un corazón que sabe que cuando Dios interviene en las circunstancias cambian. Es una clara perspectiva de las cosas y de la vida observándola con los lentes de la fe. Estas respuestas de Marta están llenas de fe. Yo sé que tú habrías podido sanar a mi hermano. Yo sé que él va a resucitar en el día final. Yo sé que lo que tú pidas, le dice a Jesús, el Padre, Dios te lo concede. Estas palabras de Marta están llenas de fe, pero lo que ella está viviendo, ¿qué ocurre? La están debilitando. Estas circunstancias están absorbiendo sus fuerzas. Pero ya que estas no fueron las únicas palabras de Marta, posiblemente observamos aquí al mismo tiempo la débil fe de una mujer que está tratando de comprender todo lo que ha sucedido en tan poco tiempo. Y hay ocasiones en las que tú y yo somos así. Sabemos las verdades de la Biblia. Sabemos las cosas correctas. Tenemos fe y confianza en nuestro corazón, pero lo que vivimos nos debilita, ¿cierto? A veces parece que pasa el tiempo y las cosas no cambian, o si cambian parecen más bien empeorar. Pero entonces hay verdades en nuestro corazón. Hay cosas que sabemos y hay fe y debilidad al mismo tiempo. No sé si te identificas con Marta en esto, que hay fe y debilidad en tu vida, que hay confianza en el Señor, pero las fuerzas empiezan tal vez a disminuir y a acabarse y se hace
tan nuestra la oración de aquel hombre que le dijo a Jesús: creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Creo, pero ayuda mi incredulidad. Ahora, ¿qué hace Jesús ante la fe y la debilidad de los suyos? Leemos en los versículos 23 y 24. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. ¿Cierto? Vemos la respuesta de Jesús a ella diciéndole, prometiéndole: tu hermano va a resucitar. Y ella dice: yo lo sé, va a llegar un día en el futuro, en el día final, cuando Él va a resucitar. Pero mira que Jesús va directamente a la fe y a la debilidad de Marta y va a redireccionarla. Jesús va a tomar la fe que tiene ella y al mismo tiempo la debilidad por la que ella está atravesando o cruzando en este momento, y va a tomar el corazón de Marta. Y aunque ella conoce las verdades correctas, conoce las cosas correctas, va a direccionar el corazón de ella hacia Jesús, hacia Él mismo. Es decir, Jesús va a tomar la debilidad de Marta y la va a llevar hacia Él para que sea ella volcándose hacia Él. Jesús va a tomar la fe de Marta y la va a redireccionar hacia Él mismo. Y entonces es cuando Jesús, leemos en los versículos 25 y 26, esta hermosa y gloriosa verdad en labios de Jesús. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Las palabras de Jesús le enseñarían a Marta, escucha esto, que la resurrección se centra en Jesús, que la vida tiene como punto, como eje, como origen la persona de Jesús, que la resurrección es más que un día en un punto en la historia, algo que es cierto, pero la resurrección es un alguien, le va a decir Jesús. La resurrección soy yo, le dice él. Estás creyendo, le dice Marta, las cosas correctas. Es cierto que habrá resurrección un día, pero no habría vida y no habría resurrección sin Jesucristo. Entonces, la resurrección y la vida es solo posible por la persona de Jesús. Entonces, tanto la fe y la debilidad y las creencias correctas adquieren sentido y adquieren valor, y la realidad en ellas mismas solo cobran sentido en la persona de quienes hablan estas verdades, y es la persona de Jesús. Jesús no le está diciendo sencillamente a ella que Él dará resurrección y vida. No, Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Y observemos el orden de las palabras que Jesús dice. Él no dice vida y resurrección, Él dice resurrección y vida. Ahora, si le ponemos un poco de lógica humana a esto, nuestra lógica sería: bueno, primero debe haber vida para que luego haya resurrección. Es decir, para que haya resurrección es que anteriormente hay una vida, muerte y resurrección. Pero Jesús está hablando de resurrección y vida. Y la Biblia dice que cada ser humano está muerto a causa de su pecado. Cada ser humano está muerto a causa de su pecado, por lo que nadie puede tener vida sin que primero resucite de entre los muertos. Es decir, las palabras de Jesús son correctas, obviamente, pero en lo que estamos entendiendo es que Él coloca la resurrección en primer lugar y luego la vida, porque el estado anterior del ser humano no es vida, resurrección, vida, sino muerte, resurrección, vida. Ahora, sí respiramos, sí caminamos, sí nos movemos, pero nuestro estado sin Cristo, sin conocerlo, sin venir a Él, sin que su poder actúe en nosotros, aunque vivamos, respiremos, aunque nos movamos, no vivimos. Estamos muertos a causa de nuestro pecado. Entonces, ¿qué hace Él? Nos resucita y entonces tenemos vida. ¿Qué nos dice esto? Que la muerte física no es el final de todo. Algunos piensan que sí, pero no es así. Entonces, desde ahora,
Lo que debe ocurrir es que un hombre, una mujer, tú que no has puesto tu confianza en Jesús, y aquellos que ya ponemos nuestra confianza en Jesús, tú que no lo has hecho, puedes sumarte a nosotros y al poner nuestra fe en Jesús, disfrutar de vida eterna, la que un día experimentaremos plena y eternamente. Y mira esto tan hermoso. Estamos muertos y Él nos resucita para tener vida eterna. Y para que esto sea real, el versículo 26 nos dice, ¿cómo? Si Jesús es la resurrección y la vida, ¿cómo eso se hace efectivo en nosotros que estamos muertos? Mira el verso 26. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Jesús afirma que quien cree en Él, aunque muera, vivirá. Y el que vive y cree en Él no morirá jamás. Mira que vida y fe están estrechamente relacionadas. Vida y fe van juntas. Los términos ser salvo y tener vida, Juan los usa juntos en su evangelio. Lo que significa en este pasaje, como en los demás que Juan escribe de esta manera, es que Jesús está diciendo que quien cree en Él tendrá vida, que quien cree en Él será salvo. Es decir, Jesús es el dador de la resurrección y la vida, porque Él es la resurrección y la vida. No hay resurrección ni hay vida sin Jesús, pero te pide a ti y me pide a mí creer en Él. No solo creer que Él dará vida, creer en la persona de Jesús y en lo que Él da a nosotros. Y esto lo vemos y recordarás como en Juan capítulo 3, 16 y 17, un texto muy conocido, cuando Jesús dice que quien cree en Él tiene vida eterna, pues Él había sido enviado a salvar, a dar vida a todo el que crea en Él. Un texto más en Juan 5, versículos 24 y 25. Juan 5, 24 y 25. Jesús dijo, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado. Escucha esto. ¿Qué ocurre en aquel que cree en Jesús, que es la resurrección y la vida? ¿Qué ocurre? Jesús dijo, ha pasado de la muerte a la vida. Qué hermoso y qué importante para ti hoy esto que estás escuchando. Si crees en Jesús, pasas de muerte a vida, porque Él es la resurrección y la vida. Y Jesús continúa diciendo allí en Juan 5, ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan, vivirán. ¿Y sabes qué está pasando en este momento? Que Él nos está llamando, Él te está llamando. Te está llamando a venir a la vida y tienes que poner tu completa confianza y fe en Jesús y no pensar que todo es lo que estamos viviendo acá. No pensar que todo terminará con la muerte. Hoy puedes tener esa vida y disfrutar esa vida ahora y tener el milagro y experimentar el más grande milagro en ti, que es tener una nueva vida. Un comentarista dice respecto a esto que está ocurriendo, a lo que estamos leyendo en Juan, dice que cuando conocemos a Cristo por fe, no tenemos por qué temer a la sombra de muerte. Cuando te enfermas, lo que quieres es un médico y no un libro de medicina o una fórmula. Cuando te ves ante un pleito judicial, lo que quieres es un abogado y no un libro de leyes. De la misma manera, cuando te enfrentas al postrer enemigo, la muerte, lo que quieres es un Salvador. Lo que quieres es un Salvador. Y en Jesucristo toda verdad es hecha persona, personal. Cuando le perteneces a Él, ¿sabes qué pasa? Tienes todo lo que jamás necesitarás en la vida, la muerte, el tiempo y la eternidad. Hasta ahí el fin de la cita.
Ahora Jesús toma la realidad de la futura resurrección y la trae al presente. Y Jesús no solo habla de la resurrección y la vida como algo que Él dará y que es posible con Él un día, sí es posible, pero Él la trae al presente. Un día dice la Biblia que cuando Él regrese, los muertos en Cristo resucitarán. Pero ¿sabes algo? El poder de la resurrección está disponible ahora. Ahora, para aquel que no tiene a Cristo, para venir a vida eterna, para nosotros que hemos creído en Jesús, el poder de la resurrección está disponible ahora. Escucha las palabras de Romanos 6:4. Así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también entonces nosotros llevemos una nueva vida. El poder que resucitó a Jesús de la muerte es el poder que nos ha dado a nosotros vida hoy, una vida nueva. Gálatas 2:20, Pablo dijo, he sido crucificado con Cristo. Pero mira esto, crucifixión habla de muerte. He sido crucificado con Cristo, pero luego dice, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El poder de la resurrección está disponible ahora para nosotros. Entonces, ¿qué ocurre ante la debilidad de Marta? ¿Qué ocurre ante tu debilidad y mi debilidad? Que la verdad sobre quién es Jesús nos fortalece. Amén. La verdad sobre quién es Jesús nos da aliento, nos fortalece. Llegamos entonces al versículo 27 una vez más, al versículo 27, pero terminando el versículo 26 antes, Jesús termina con una pregunta para Marta, una pregunta vital en el versículo 26. ¿Crees esto, Marta? ¿Crees en lo que te acabo de decir? Y piensa en esta pregunta, ¿crees esto? Pudiéramos nombrar a Cristo por mucho tiempo y al mismo tiempo saber muy poco de Él. Jesús no le pregunta, ¿sabes esto? Que acaba de decirle, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y no le dice, ¿sabes esto? Le dice, ¿crees esto? Ahora, no estoy diciendo que saber o conocer no es importante. Es más, es tan importante saber y conocer que no se puede creer sin saber, sin conocer. Pero el punto es que la verdad que oímos no solo debemos saberla, debe ser creída. Debe ser creída. Y cada verdad de la Escritura, de una forma u otra, nos lleva hacia aquel que es la verdad en sí mismo, a Cristo. Y cada verdad de la Biblia y cada cosa que tú has escuchado acerca de Jesús y que conoces acerca de Jesús, tiene el propósito de que entonces creas no solo en las verdades que has oído, creas en aquel que es la verdad, que es Jesús. Recuerda el propósito de Juan al escribir su evangelio. Lo mencionamos en el sermón anterior y Juan lo menciona terminando su evangelio, que todo lo que él escribió, las señales que él escribió allí eran para que creyéramos en Jesús y al creer en Él tengamos vida. Entonces, la pregunta para ti hoy es la misma que Jesús hizo a Marta. ¿Crees esto? ¿Crees en quién es Jesús? ¿Crees que Jesús es la vida? ¿Crees que Él es el Hijo de Dios? ¿Crees que nadie más puede darte vida eterna? ¿Crees en Él? ¿Cómo responde Marta a esto? Ahora sí, el verso 27. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Algunos recuerdan a Marta solo por su afán cuando estaba sirviendo a Jesús, ¿recuerdan? Y la recordamos a veces solo por la amonestación que Jesús le hizo ese día cuando le dice, Marta, Marta, estás preocupada y molesta por tantas cosas. Pero las palabras que leemos acá, que dijo Marta, nos muestran que a pesar de su debilidad era una mujer de fe, era una mujer que había puesto su fe realmente en Jesús. Y ella dice enfáticamente, sin dudar, yo he creído que, y escucha esto, es que la fe tiene contenido, la fe tiene verdad.
Y no es la fe en sí misma, no es la fe en la fe. Lo importante es el objeto de nuestra fe, que es Cristo. Por eso ya dice, no solo basta creer, como escuchamos muchas veces hoy, que creer es suficiente. No es suficiente creer. Es suficiente aquel en quien creemos, que es Cristo. Por eso ya dice, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que estábamos esperando. Entonces no se trata de lo que otros digan acerca de Jesús en esta mañana. No se trata de lo que otros crean acerca de Jesús. Es de lo que tú dices y crees acerca de Jesús. ¿Qué dices tú? ¿Has oído quién es Jesús y has oído qué hace Jesús? La pregunta para ti es, ¿crees en Él? ¿Crees esto? ¿Crees lo que la Biblia dice de Él? Porque de eso que creas o rechaces creer, estás poniendo frente a ti el destino de tu alma y la eternidad. ¿Crees en Él? Debes tomar una decisión ante aquel que es la resurrección y la vida. Y solo hay una de dos posibilidades. O crees en Él o vas a rechazarle. Hasta aquí Jesús ya ha afirmado a sus discípulos en sus temores. Jesús ha socorrido a Marta en su debilidad. Ahora vamos a ver que Jesús va a ayudar a María en su dolor. Y vamos a leer en los próximos versículos cómo Jesús es oportuno en nuestro dolor. Llegamos al versículo 28 en adelante. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Pues Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantaba deprisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es claro que las expectativas de estas dos hermanas estaban en Jesús. Ellas esperaban a Jesús. Ahora, es muy lindo esto que encontramos en estas dos mujeres, porque Marta y María eran diferentes, como cada uno de nosotros es diferente. Marta era una mujer activa, ocupada, de estas mujeres que no espera. María era pasiva, tranquila, reflexiva, que espera, que es pausada. Pero ninguna es mejor que la otra. Son diferentes, pero iguales en su amor por Jesucristo. Aún así, tendemos a ver a María como más espiritual. No sé si te pasa, pero a veces se tiende a ver a María como más espiritual porque en aquella ocasión, recuerdas, escogió la mejor parte, escogió sentarse a los pies de Jesús y escuchar su enseñanza. Pero acá vemos que cada una responde de manera diferente. Y cada una va a expresar sus dudas, sus temores, su dolor en este caso ante la persona de Jesús. Y Jesús en su amor por ellas va a responder, va a alentarlas, fortalecerlas y consolarlas. Y es que en la iglesia es lo mismo. En la iglesia del Señor no solo hay Martas y Marías. ¿Sabes qué es lo lindo? Necesitamos de Martas y Marías. Necesitamos mujeres tan diferentes. Necesitamos hombres tan diferentes y aún así unidos e iguales en nuestro amor por Jesucristo. Como en cada sección que hemos visto hasta el momento, el personaje central es Jesucristo y cómo Él ha ido obrando en cada uno de sus discípulos. Él conoce por nombre a cada uno y Él ha ido obrando en cada uno de ellos. Y ahora es María la que necesita a Jesús. Marta no ha terminado de hablar cuando María, nos dice Juan, se pone en pie y sale sin dar aviso y va hacia Jesús. Muchos de los judíos que estaban con ella en casa, que era costumbre acompañarlas, consolar al que estaba en el duelo, estaban con ella y la ven salir.
Imagina esta escena que Juan nos está diciendo. Ella sale corriendo a donde está Jesús. El corazón de María empieza a latir más fuerte mientras se acerca a Jesús, pero no viene sola. Detrás de ella vienen corriendo otros judíos y se preguntan a dónde irá María. Este no es el camino al sepulcro. En su mente María no sabe cómo va a reaccionar cuando vea a su amigo y maestro. Solo sabe una cosa, que Jesús la ha llamado. Y imagínala a ella acercándose a Jesús y al verlo en la distancia empieza a correr más rápido y al estar más cerca son más veloces sus pies y no sabe qué es lo que va a decir, no ha planeado decir nada, pero solo cuando llega ante Jesús, Juan nos dice que ella hace algo. Cuando lo ve, se arroja al suelo, cae de rodillas y pone su rostro en tierra ante los pies que son familiares para ella. 3 veces leemos en la Biblia que ella ha estado a los pies de Jesús. Una vez está a los pies del Maestro, escuchándole enseñar. En otra ocasión estaría a los pies de Jesús derramando un perfume en devoción al Señor. Pero ahora, ¿sabes qué está haciendo? Está poniendo ante Jesús su dolor y su aflicción. Es que no hay mejor lugar en nuestra vida, no el único lugar en el cual pudiéramos encontrar enseñanza, devoción y consuelo es estando a los pies de nuestro Señor y Salvador. ¿Cuál es dónde debemos estar para ser instruidos? A los pies del Maestro. Ante quién debemos rendirnos en adoración y devoción, ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿sabes qué vemos en esta ocasión? Para tu vida y mi vida también, que también ante Jesús podemos postrarnos y derramar ante Él todo dolor y aflicción que invade nuestra alma. Entonces, ¿qué pasa? El alma entera de María se desborda en llanto. El llanto que solo tiene el que siente un dolor muy profundo. Es imposible contener ese dolor. Y entre lágrimas y aflicción, María solo dice una cosa, no reprochando, no reclamando a Jesús. Lo único que hace ella es desahogar su alma ante Él. Y le dice, sin mirar a Jesús y postrada a sus pies, le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Sabes qué es lo asombroso? Que estas son las únicas palabras que en la Biblia se registran de María. ¿Puedes ver el dolor en su acción, en sus palabras? Qué momento tan dramático el que ocurrió en tan pocos minutos. Muchos judíos llevaban con Marta y María 4 días que en su duelo, queriendo en su compañía consolarlas, algo que realmente es muy importante en esos momentos. Pero solo cuando llegó Jesús, solo cuando llegó el Dios de la vida, solo cuando llegó el soberano, solo cuando llegó el que tiene el tiempo en sus manos, solo cuando llegó aquel que dirige el curso de la historia, solo cuando llegó el Señor y Maestro y amigo que les amaba, es que ella recibe consuelo y paz. Solo cuando Jesús está en tu vida, puedes recibir consuelo y paz. Solo a sus pies puedes abrir tu corazón y decirle, Señor, este es mi dolor. Este es mi dolor. ¿Y qué vemos en Jesús? En el hermoso, precioso y glorioso Jesús. Vemos su compasión en nuestro dolor. Su compasión en nuestro dolor. Si vamos avanzando,
Puedes notar que en los versículos 31 al 35 dice que entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron a María, se levantaron de prisa y salió, la siguieron suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies, diciéndole: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo 33. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y dijo: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Su compasión en nuestro dolor. Es importante notar que en los versículos 31 al 35 aparecen en nuestras versiones en español 4 veces la palabra llorar. Pero lo importante aquí es que en el verso 31 se nos dice que los judíos suponen que María va al sepulcro a llorar. En el verso 33 nos dice que Jesús ve a María llorar. En el verso 33 también nos dice que Jesús ve a los judíos llorando. Y en el verso 35 que Jesús lloró. Lo importante es que aunque son 4 veces en el español que nos dice llorar, realmente son 3 veces una palabra y un término diferente que usa Juan cuando escribe el Evangelio. En los versículos 31 y 33, cuando se refiere al llanto de María y de los judíos, es un lloro o un lamento que es expresado en voz alta, con gritos, que expresa el dolor incontenible de una forma audible. Es evidente el dolor y el lamento que ella está sintiendo. Y en el verso 35, aunque leemos que Jesús lloró, este llanto, este hecho de que Jesús llora, es que Él derrama sus lágrimas de forma silenciosa. Y solo se usa esta expresión una vez para referirse a Jesús en este caso. ¿Y qué ocurre? Las personas interpretaron las lágrimas de Jesús como lágrimas de amor o tal vez de frustración por no haber estado antes. Ahora, ¿notaron las emociones de Jesús? Nos dice Juan que Jesús se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Lloró interiormente, profundamente conmovido en su interior. Ahora, hasta aquí hemos visto de muchas maneras que Jesús es Dios. Hemos visto la divinidad de Jesús, pero ahora vemos aquí la humanidad de Jesús. Y estas no son emociones superficiales. Juan no nos dice la causa de estas emociones en Jesús, pero no es por la muerte de Lázaro, porque iba a resucitarle. Hay varias respuestas ante el hecho de que Jesús resucitó, pero el punto que quiero enfatizar aquí es que cuando hay lamento, cuando hay lloro en nuestra vida, pone eso al descubierto una sola cosa: que somos humanos. Pero lo hermoso es que los hijos de Dios tenemos en quien depositar ese dolor. Tenemos en quien depositar este llanto de nuestra alma, de nuestro rostro, esta aflicción y angustia y lamento y dolor por el cual a veces atravesamos. Tenemos en quien depositarlo. ¿Y sabes en quién? En un Salvador sensible. En aquel que se compadece de nuestras debilidades. Podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque nuestro Dios tiene cuidado de nosotros. Jesús vio llorar y lloró. Él no es apático a nuestro sufrimiento y al mismo tiempo está por encima de ellos, porque está llevando todo a la perfección de sus propósitos. Tú puedes depositar y echar tu dolor ante Él, ante un Salvador, un sumo sacerdote, como dice la Escritura, que se compadece de nuestras debilidades, de nuestros sufrimientos, porque vino y experimentó el dolor y el sufrimiento como nosotros. Es así que llegamos entonces al milagro, a la señal de la resurrección de Lázaro, versículos 38 en adelante. Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella, y Jesús dijo: quitad la piedra.
Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando los ojos a lo alto, y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir. Jesús se dirige al sepulcro donde estaba el cuerpo de Lázaro, ya en avanzada descomposición, y ordena quitar la piedra del sepulcro. Marta, recordarás, en un acto aún todavía en debilidad, aún en su fe, quiere detenerlo, pero Jesús la reprende recordándole que ya le había dicho, le había dado un mensaje hace días, que vería la gloria de Dios. Este es el momento que Jesús había planeado días atrás, cuando escuchó la enfermedad de Lázaro. Y ora al Padre sabiendo que el milagro se produciría y sería usado para que muchos creyeran en Él como aquel que había sido enviado de Dios, el mediador de Dios. Jesús termina de orar y, como Dios y Señor de todo, aquel que es la resurrección y la vida, con un grito llama a Lázaro y le ordena salir del sepulcro. Tú puedes leer después en el capítulo 10 de Juan, los versículos 3, 4 y 16, que Jesús habla de él como el buen pastor que llama a sus ovejas y sus ovejas responden a este llamado del buen pastor. Y aquí Jesús está llamando a su buen amigo, a su oveja, a Lázaro, llamándolo con su voz, diciéndole: Lázaro, ven fuera. ¿Y sabes qué ocurrió? El que había muerto salió. Gloria a Dios por eso. Él es la resurrección y la vida. Y el que estaba muerto salió y vino a la vida una vez más. Esto nos dice Juan, que fue hecho para la gloria de Dios, para la gloria del Hijo de Dios, pero para que otros creyeran. Mis hermanos que me están escuchando en esta mañana, hemos dicho que Jesús nos libra de nuestros temores, como hizo con sus discípulos. Hemos dicho que Jesús nos ayuda en nuestra debilidad, como hizo con Marta. Hemos dicho que Jesús nos consuela y es oportuno en nuestro dolor, como con María. Pero hay algo más grande que estas bendiciones. Tú y yo podemos disfrutar libertad del temor, fortaleza en la debilidad y consuelo en el dolor. Pero lo más grande que podemos tener es el milagro de la vida eterna. El milagro de ese día, de la resurrección de Lázaro, anticipaba el mayor milagro, la resurrección de Jesús. Pocos días después de esta resurrección, Jesús estaría clavado en una cruz por nuestros pecados. Y 3 días después, como anticipó que Lázaro resucitó, y 3 días después de su muerte, Jesús resucitaría. La gloria de Dios fue revelada este día en Juan 11 cuando Lázaro resucitó, como también lo fue y con mayor fuerza y gloria se evidenciaría el día en que Cristo murió y 3 días después resucitaría. ¿Y sabes qué es lo más glorioso en todo esto? Que en la muerte y resurrección de Jesús se nos da la bendita promesa y esperanza que cada persona que ha puesto su fe en Jesús como Señor y Salvador y que por el Espíritu de Dios trae vida a nosotros, y el que levantó de los muertos a Jesucristo, un día resucitaremos también para vida. El milagro de la resurrección de Lázaro hace parte de las pruebas que recopila Juan para mostrar la identidad de Jesús, que Él es el Hijo de Dios. ¿Sabes qué? La vida
La vida eterna es por conocer a Jesús. Porque la Biblia dice y hemos visto que el que cree en el Hijo, el que cree en Él no perecerá, sino que tendrá la vida eterna. Jesús mismo dijo que Él había venido a dar vida en abundancia, señalando con esto la gran lucha que terminaría con la entrega propia y voluntaria de su vida en salvación de sus ovejas. El buen pastor da su vida por sus ovejas. El buen pastor dio su vida por sus ovejas. Ese día, no solo Lázaro resucitó. Muchos creyeron en él, en Jesús, y pasaron de muerte a vida. Solo Jesús podía traer a la muerte a alguien que llevaba 4 días muerto. Solo Jesús, que murió y resucitó, puede traer a la vida a quien ha muerto toda su existencia a causa de sus pecados. Jesús, quien llamó por nombre a Lázaro de entre los muertos, te llama a ti por nombre hoy para que creas en Él y tengas vida. Solo Jesús, que venció la muerte cuando resucitó, puede darte vida y vida eterna y abundante. Hoy, aunque puedes decir que estás vivo, pudieras estar también muerto. Y sabes, solo Jesús puede darte vida, vida eterna y vida en abundancia. Y permíteme terminar con las palabras esperanzadoras, no solo de un presente que puede ser diferente, sino de un futuro y una eternidad que puede ser gloriosa, hermosa, diferente. Y son las palabras de Pablo en 1 Corintios 15, 51 al 57. Jesús, que es la resurrección y la vida, solo Él puede hacer real y posible esto que voy a leer. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Y escucha esto. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Honor y alabanza a ti, Jesucristo, no solo por haberle dado vida a Lázaro. Honor y gloria a ti porque eres la resurrección y la vida. Porque moriste y venciste la muerte. Y nuestro Salvador que murió es un Salvador que vive y solo un Salvador vivo puede dar vida eterna. Gloria a ti porque nos has salvado. Gloria a ti porque nos has traído de la muerte a la vida. Gloria a ti porque has puesto la vida eterna en nuestros corazones. Pero al mismo tiempo pedimos que traigas a salvación a aquellos que aún no la tienen. Que les des el don de la salvación. Espíritu Santo, da el nuevo nacimiento, produce la nueva vida a aquel que no la tiene. Y gracias por atender a nuestras situaciones, a nuestras dificultades, a nuestros temores, a nuestra debilidad, a nuestro dolor. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros.
Glorifica a Cristo en nuestra vida y en todo lo que vivimos. Y seguimos viviendo por fe, con la esperanza de tu regreso y de ser transformados cuando tú vuelvas. Gracias por dejarnos historias como estas que nos hacen ver la grandeza, hermosura, majestad de quien eres. Te agradecemos por tu obra en nuestras vidas, por tu salvación en nosotros, por tu salvación en nuestras familias, por tu salvación en aquellos que aún no la tienen, pero que creemos que estás obrando, Señor, en ellos. Amén. Mis hermanos, les amamos. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Y recuerden, Jesús nos da vida y respondemos a Él en adoración.